Dios les bendiga, hermanos. Saludos de acá, de la casa, aquí siguiendo todas las reglas que el gobierno ha puesto de que debemos estar en cuarentena. Y bueno, gracias a Dios por la tecnología que en estos momentos difíciles nos une para poder enseñar su palabra. Ya hacía tiempo de que eh, no estaba predicando, porque como ustedes saben, Odalí estaba embarazada, ya estaba en sus últimos días, así que hicimos una pausa desde diciembre y bueno, ya hoy, 29 de marzo, eh, volvemos a la predicación y qué bueno, qué bueno. Bueno, el domingo pasado el pastor Edrisi estuvo enseñando sobre Génesis capítulo 28 del versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy vamos a continuar con la predicación. Ahora capítulo 28 del versículo 10 hasta el versículo 22. Y bueno, quiero que me acompañen en la lectura. ¿Sí? Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22 dice: Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Luego llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré diezmo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder de esta forma predicar tu palabra, de que los hermanos, Señor, también tengan acceso a la tecnología, al internet, y de que de alguna forma, Señor, ellos puedan tener esta enseñanza. Te agradecemos por todas estas facilidades, Señor, que nos has dado, y te pedimos que tú puedas guiarnos, Señor, a través de tu palabra para poder saber lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, danos inteligencia, sabiduría para comprender tu palabra y que podamos prestar atención, Señor, a lo que se vaya a enseñar.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si ustedes saben de que cuál es la escalera más grande del mundo. Dice que esa escalera, que es la más grande del mundo, está en Suiza. Concretamente en las pendientes del monte Niesen, en los Alpes suizos. Esa escalera tiene 11.674 escalones y asciende hasta la cima del monte Niesen a 2.362 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, para que tengan una idea de cuán grande es esa escalera o escalinata, para que sepan la magnitud, subirla es equivalente a subir 15 veces la piedra del Peñol de Guatapé, que queda en Colombia. Aquí ya varios hermanos tuvieron la oportunidad de ir a Colombia, y sé que algunos tuvieron la experiencia de subir esta escalera. Y eso son 740 escalones. Y eso es casi eterno. O sea, imagínense ahora esta escalera que está en Suiza, que es como subirla 15 veces la piedra del Peñol, que está en Colombia. 15 veces. Y un poquito más porque es 15.5. Así que imagínense la cantidad de escalones que tiene esta escalera o escalinata. Dice que las escaleras solo la pueden usar el personal de servicio del funicular. Dice, sin embargo, se abre para 200 personas un día al año. Y ese día, cuando se abren las escaleras para las 200 personas, es para una carrera que se llama la carrera del Niesen-Lauf. Una carrera que consiste en demostrar quién llega antes al último escalón. Así que mientras los deportistas que están corriendo van subiendo por las escaleras, ganan tanta altura que a menudo deben correr atravesando nubes, lluvia e incluso nieve. El récord de esta carrera es de 1 hora y 2 minutos. Así que ya saben, si se animan un día a ir a esta carrera en Suiza y romper la marca, lo pueden hacer. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es la escalera que nos lleva a Dios. La escalera que nos lleva a Dios. Así que el versículo 10 comienza diciendo: Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Aquí Jacob deja a su familia, pero deja a su familia porque está huyendo por todo lo que había hecho. El engañador y manipulador huyó de su hermano que estaba dispuesto a matarlo. Su madre Rebeca le dijo que huyera a Harán para salvar su vida, a la casa de sus parientes, porque de allá era Rebeca. También Rebeca aprovechó y habló con Isaac para que su hijo no tomara esposa de las hijas de Het, como lo había hecho su hermano Esaú, las cuales le habían dado muchos problemas a Rebeca, a la familia. Y es allí donde Isaac le dice a Jacob que en su viaje a Harán tomara por mujer entre las hijas de Labán, hermano de Rebeca. La distancia que tenía que recorrer Jacob, o sea, desde Berseba hasta Harán, eran aproximadamente
640 kilómetros. El pecado siempre causa que nos estemos escondiendo y huyendo, así como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron. Se escondieron, huyeron de la presencia del Señor. Estamos con el temor de que alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Y si me atrapan? Mejor huyo o me escondo. ¿Cuántos de nosotros seguimos escondiéndonos por nuestro pecado? Seguimos huyendo. ¿Hasta qué distancia vas a llegar por las consecuencias de tu pecado? Vayamos a Dios y confesemos nuestros pecados y arrepintámonos. Porque tarde o temprano estaremos frente a Dios. Ya sea que nos arrepintamos en oración o cuando ya sea tarde en el juicio final. Dice el versículo 11 que en ese viaje llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ese cierto lugar donde llegó Jacob sabemos que se llama Betel, por el versículo 19. Y está a 80 kilómetros de Berseba. O sea que casi saliendo de Berseba, a un par de días, llegó a ese cierto lugar. Pero Jacob estaba solo, sin muchas cosas, para ese largo viaje, no tenía muchas cosas. Sabemos eso porque el versículo nos dice que usó una piedra como cabecera, o sea, como almohada. Y también vemos que más adelante realiza un voto pidiéndole a Dios alimento y ropa para ese viaje. Dice el versículo 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Este es el sueño que tiene Jacob. Y en este sueño podemos ver que se registra por primera vez que Dios habla con Jacob y le confirma el pacto que hizo con Abraham, su abuelo, y con Isaac, su padre. Recordemos que este pacto está conformado por tres elementos. Uno era la tierra, promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición. Y estas son las promesas del pacto que se extienden al pueblo de Dios. Dios ha prometido una tierra para que vivamos eternamente, que es la tierra prometida. Un cielo nuevo y una tierra nueva, que es para su descendencia, para los que verdaderamente son su pueblo, el Israel espiritual, que ha creído en él. Y esto es una gran bendición. Imagínense, todas esas promesas que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, y que ahora
le da la continuidad a Jacob, son las promesas, son las mismas promesas que ahora el pueblo de Dios tiene, que estaremos en la tierra prometida, que será para la descendencia de Dios, para su pueblo, y que seremos bendecidos. Dios dice que mientras estamos en esta tierra, Él está con nosotros. Nos guarda. Dice que no nos dejará, así como lo dijo a Jacob. Mira lo que dice Spurgeon de lo que Dios le dice a Jacob de yo estoy contigo. Mire el comentario de Spurgeon. Dice, la promesa yo estoy contigo implica ayuda práctica. Sea lo que sea que emprendamos, Dios está con nosotros en nuestra empresa. Sea lo que sea que tengamos que sufrir, Dios está con nosotros en el sufrimiento. Sea donde sea que vayamos, Dios está con nosotros en nuestro viaje. Hoy estamos en momentos difíciles con el tema del coronavirus, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Si estoy sano, lo estoy para la gloria de Dios. Si tengo el coronavirus, lo tendré para la gloria de Dios. Y si muero, estaré con Dios eternamente, donde no habrá más dolor y enfermedad. Miren lo que dice 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, que Él está con nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Dios está con nosotros y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Ni lo alto ni lo profundo, nada. Y no nos dejará hasta que haya cumplido su promesa de redimir a su pueblo, de venir por su iglesia. Y yo estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice eso. Y es que la clave de todo esto es que todo es gracias a Jesús. Es gracias a Él que tenemos acceso al Padre, que podemos ser perfeccionados hasta su segunda venida y que podemos estar con Dios. Todo es gracias a Jesús. Ahora teniendo eso en mente, de que el estar con Dios, el tener acceso al Padre es gracias a Jesús, hablemos de la primera parte del sueño que no hemos hablado todavía, que está en el versículo 12. Dice la primera parte del sueño. Y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Este sueño tenía como propósito alentar al solitario viajero Jacob. Los ángeles designados por el mismo Dios que subían y bajaban aseguraban el cumplimiento de su voluntad y planes. Pero este sueño nos dice algo más que eso. Nos muestra que un día ya no habría esa brecha que separa al hombre de Dios, sino que Dios mismo vendría como hombre para quitar esa brecha que nos impedía llegar a Dios. Y es que esa escalera por donde los
ángeles subían y bajaban, ahora nos lleva al Padre. El único camino entre Dios y el hombre fue abierto. En una ocasión, Jesús habla con Felipe. Felipe lo sigue. Y luego Felipe se va donde Natanael. Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Luego, busquemos Juan 1, 47, 51. Juan capítulo 1, 47 al 51. Después que Felipe le dice eso a Natanael, Natanael va y sigue a Felipe a donde está Jesús. Y es ahí donde en el versículo 47 del capítulo 1, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y ahora viene el versículo 51 y quiero que presten atención a este versículo. Miren lo que dice. También le dijo Jesús a Natanael: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo es el único mediador, la escalera al cielo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, no sigamos intentando por nuestras propias fuerzas alcanzar el cielo o el favor de Dios. Porque es que Jesús es el camino. Él es la escalera. La única forma es a través de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él y síguele. Síguele, Él es la única vía. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Por alguna razón, Jacob no sabía que el Señor estaba en ese lugar. Jacob no sabía que el Señor estaba en todo su viaje. Y es probable que Jacob, por tener que tratar con los paganos, los cuales tenían la idea de que sus dioses solo tenían autoridad local, o sea, que ellos decían de que el dios de Gaza no era el dios de Ascalón, y por consiguiente también decían el dios de Beerseba no podía ser el dios de Betel. Probablemente, muy posible que Jacob pensara de esa forma, que no entendiera claramente de que el Dios de su padre no era como otros dioses. Hoy día, muchos cristianos nos hemos hecho la idea de un Dios que solo está para los momentos difíciles. Cuando nos quedamos sin trabajo, ahí está Dios y lo buscamos. Cuando tenemos un familiar enfermo, ahí está Dios y le pedimos sanidad. Cuando estamos en el más grave problema, allí
nos acordamos de Dios. Pero cuando hacemos planes para nuestras vidas, ¿qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿La casa que me voy a comprar? ¿Si debo empezar un negocio? Actuamos como si no supiéramos que Dios también está allí. Lo dejamos a un lado, ni le consultamos. Dios debe estar presente en cada instante, en cada evento, en cada decisión de nuestras vidas. Dios no es un Dios de momentos, de circunstancias. Para el creyente, Dios está en todo momento, en todo lugar. Debería ser así. Dice el versículo 17, y tuvo miedo y añadió, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Con este sueño que tuvo Jacob, donde el Señor le habló, y luego él hace la declaración de que este lugar era la casa de Dios y puerta del cielo, a Jacob lo llevó a realizar una ofrenda. Y esta clase de ofrenda que hizo Jacob se le llama ofrenda de libación. Y esta ofrenda consiste en derramar un líquido como ofrenda a Dios. En este caso, Jacob derrama aceite sobre la piedra que alzó como señal. Y derramó aceite encima de la piedra. Así que en resumen, lo que Jacob hizo fue ofrenda de libación, un cambio de nombre del lugar y un voto. Estas tres cosas completaron la consagración del lugar donde Jacob estaba, que era Betel, como él había puesto. Ahora sí, vamos a hablar sobre el voto que hizo Jacob. Dice, entonces Jacob hizo un voto, versículo 20, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Veamos un poquito qué fue lo que hizo Jacob. ¿Sí? Él dice que hizo un voto. Dice que un voto son expresiones voluntarias de devoción que generalmente se concretan después de haberse cumplido alguna condición. Los votos en el Antiguo Testamento generalmente eran condicionales y algunos otros votos no requerían nada a cambio de parte de Dios, como por ejemplo el voto de Nazareo. Se lo pueden ver en Números capítulo 6. Pero no vamos a ir allá. Y en su casa estudian un poquito más sobre el voto del Nazareo. Ese sí no era condicional. Dice que la persona que efectuaba el voto religioso proponía que si Dios hacía algo, como dar protección o victoria, entonces él o ella realizarían a cambio algún acto de devoción. Como por ejemplo lo que está haciendo Jacob. Jacob pide por protección y sustento. Entonces él a cambio dijo, el Señor sería su Dios y él le daría diezmo de todo lo que el Señor le diera. Otro ejemplo de votos lo podemos encontrar en Números 21:2, ¿sí?
Busquemos Números 21:2. Dice: entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad te entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Así que ahí vemos un ejemplo. Hay otros ejemplos de votos en el Antiguo Testamento. Podrían buscarlos también. Pero ya sea que el voto fuera condicional o no, el énfasis bíblico se encuentra en cumplirlo. O sea, el énfasis de hacer un voto está en que debes cumplirlo. Miren lo que dice Deuteronomio 23, del 21 al 23. Deuteronomio capítulo 23, del versículo 21 al versículo 23 dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. O sea, en resumen, lo que está diciendo ahí es que si haces un voto, cúmplelo. Si te abstienes, o sea, si no dices que vas a hacer un voto y te abstienes de hacerlo, no lo haces, no hay problema, no hay pecado. Pero si dices que vas a hacer un voto, entonces tienes que cumplirlo. También es que Eclesiastés 5, del 4 al 5, nos habla de eso. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 5 dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Lo mismo. Y bueno, y en sus casas, si tienen tiempo, pueden ir a Números capítulo 30. Todo el capítulo 30 habla sobre la ley de los votos. Entonces ahí pueden echarle un ojo al capítulo 30 del libro de Números y leer un poco sobre los votos. Entonces, hermanos, hagamos como dice el canto que entonamos, que está en Salmo 116 del 12 al 14. Salmo 116 del 12 al 14. Nosotros cantamos así, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Delante de todo su pueblo. Qué gran beneficio nos ha dado el Padre, que dio a su Hijo Jesús, siendo nosotros como Jacob, engañadores, pecadores. Y aún así, Dios envió a su Hijo, el cual voluntariamente vino a la tierra y murió por nuestros pecados, siendo la escalera que nos lleva al cielo, Jesús. Invoquemos su nombre y que nuestro voto sea un voto de obediencia y de acción de gracias. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es grandiosa, Señor. Tu palabra ya desde Génesis nos decía que un día iba a llegar aquel
que iba a cubrir esa brecha, esa gran brecha que había entre Dios y el hombre. Jesús, la escalera que nos lleva a ti, Señor. Gracias, Padre, porque gracias a Él, gracias a tu Hijo Jesucristo, tenemos acceso a ti. Gracias a Él estamos contigo y tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en estos momentos que el país y el mundo entero, Señor, está pasando por dificultad, pero sabemos que tú sigues con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti, porque podemos seguir teniendo comunión contigo aún en nuestros hogares. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, por darnos ese acceso directo, Señor, al Padre. Gracias. Señor, ayúdanos a poder hacer votos de obediencia, de obedecerte, Señor, cada día a ti y de darte las gracias por cada cosa que has hecho por nosotros, por todos los beneficios que nos has dado. Y qué gran beneficio nos diste, Señor, de que ahora tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Amén.